Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Visiones Inmobiliarias, en el cual hablaremos sobre el futuro de los mercados inmobiliarios para que ustedes, mis oyentes, puedan estar preparados y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido y sigo adquiriendo a lo largo de trabajar en este sector durante más de 10 años. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartirlo con todas las personas que puedas interesarles o que les pueda ayudar. Igualmente, recordarte que me puedes escribir a todas mis redes sociales con tus preguntas, comentarios y opiniones en las cuentas de Instagram, Facebook y LinkedIn con el arroba de julare87, JULARE87 o en la otra cuenta de arroba JA Real Estate. Y ahí, esa se deletrea es JA raya al piso, Real Estate raya al piso. En cualquiera de esas dos cuentas siempre estoy muy pendiente y muy atento a responderles y ya con varios de ustedes tenido la oportunidad de hablar y digamos de ayudarles en todos sus temas de inversiones. Ha sido muy gratificante y siempre estoy muy pendiente, siempre trato de sacarle el tiempo para poder responderles y con todas sus dudas y opiniones. Hay muchas personas las que les gusta, a otras que no, y se entablan conversaciones muy interesantes porque justamente la idea de este podcast también es generar la creación de un conocimiento colectivo que nos crece y que nos ayuda a crecer a todos. Antes de empezar, digamos, en el episodio del día de hoy, quiero recordarles que hoy vamos a hablar acerca de la innovación inmobiliaria y quiero comentarles 5 negocios del futuro inmobiliario que, digamos, que he analizado, que vengo estudiando desde hace algún tiempo y que me parecería muy interesante que alguno de ustedes pudiese desarrollar. Entonces, para eso, obviamente, les voy a dar las ideas de negocio que tengo, dónde las he visto, en qué lugares y cómo se pueden empezar a implementar en América Latina y para que ustedes también puedan empezar a hacer ese tipo de inversiones y ver un poco más allá, que justamente eso es lo que trata este podcast. Es una charla justamente en la cual quiero contarles y darles esas ideas y empezar como no a echar globos de la nada, sino simplemente darles ideas sobre lo que yo analizo en el mercado en las cuales ustedes pueden aprovechar este potencial. Y son ideas que yo he venido estudiando, como les digo, trabajando con mis mentores, trabajando en las empresas y asesorando a las empresas que asesoro y pues trabajando en general en toda la práctica profesional. Pero antes de empezar a hablar de todos los temas de innovación inmobiliaria, me gustaría recordarles dos cosas. La primera es que la masterclass de creación de productos empáticos y emocionales, que les dio todas las herramientas como tal para crear productos realmente diferenciales dentro del mercado inmobiliario, ya está disponible dentro de la plataforma de Hotmart. Simplemente, y si quieren acceder a un descuento especial que hay hasta el 20 de julio, por favor escríbanme un correo lo más pronto que puedan y ahí yo les doy el cupón de descuento para que puedan acceder a esa masterclass. Realmente es muy jugoso el descuento para que lo aprovechen antes del 20 de julio. ¿Y por qué antes del 20 de julio? Porque el 20 de julio lanzamos y es en vivo la siguiente masterclass que es de estudios de mercado empáticos. Muchos de ustedes quedaron con las dudas y quedaron no con dudas, sino con la curiosidad de querer saber cómo se hace un estudio de mercado empático y por qué es tan importante un estudio de mercado empático. Entonces, en esta masterclass justamente les voy a dar el paso a paso. Digamos, es la herramienta explicada, pero a hiper mega detalle de cómo hacer estudios de mercado empáticos, no solo para el sector inmobiliario, sino para cualquier otro sector, para que puedan aplicar este conocimiento a cualquier otro sector y cómo pueden sacarle el mejor provecho a esta masterclass. Vamos a hacer un proceso para pensar diferente, poner a prueba el valor del producto, cómo mantener el proceso centrado en el cliente y cómo es la lógica de mejores estudios nos traen mejores productos y mejores productos nos traen al final unas mejores ventas. Esto justamente está pensado y esta masterclass está pensada para que ustedes puedan sacarle el mayor provecho y puedan hacer sus propios estudios empáticos y puedan conocer muchísimo mejor a sus clientes finales, que eso es básicamente lo que hemos venido estableciendo y es sobre lo que se basa y digamos parte de la base del futuro inmobiliario es entender muy bien a los clientes finales. Y para entender muy bien a los clientes finales hay que hablar de innovación, que es justamente el capítulo de hoy y de lo que vamos a hablar hoy en este podcast. La innovación y mucho se habla de la innovación inmobiliaria, muchos creen que son innovadores, muchos en efecto sí lo son. Digamos, no quiero decir que todo el mundo haga las cosas mal, sino que mucho se habla de la innovación. ¿Y qué es la innovación? Muy pocas personas se preguntan, venga, pero ¿qué realmente es la innovación?
Y entendemos básicamente la innovación como un cambio que introduce novedades y se refiere al acto de modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, ¿cierto? Y ahí es donde ustedes dirán, listo, ok, ya sé qué es la innovación es introducir novedades o modificar un elemento ya existente para poder mejorarlo. ¿Y cómo lo hago dentro del sector inmobiliario? Porque tengamos en cuenta que el sector inmobiliario básicamente es un commodity. ¿Y qué básicamente es un commodity? Básicamente un commodity es algo que está muy generalizado en el mercado. Y como todo el sector inmobiliario básicamente está compuesto de commodities, es decir, todos los apartamentos o casas tienen los mismos elementos. Tienen cocinas, tienen baños, tienen alcobas, tienen estudios, tienen closet, tienen puertas, básicamente tienen todo. Entonces, si se pone de moda, y como se ha puesto de moda en Latinoamérica por los temas de costos, hacer apartamentos pequeños en los centros urbanos, cierto que se venden a unos precios muy bajos, pues eso es lo que todo el mundo hace y eso es lo que todo el mundo vende y todo termina convirtiéndose en una competencia por el precio, ¿cierto? Porque un commodity compite por precio, no compite por pues obviamente también compite por calidad, pero compite sobre todo por precio. Entonces, cuando uno no tiene claro, ¿cierto? Digamos, si no tiene claro hacia dónde va o si está en un mercado de commodities, ¿cómo ser innovador en un mercado de commodities? Esa es la gran pregunta que ustedes se deben estar haciendo y que todos nos hacemos y es la gran pregunta que me hacen muchos de mis clientes acerca de eso, ¿cómo ser innovador en un mercado de commodities? Porque claro, lo que pasa es que algo se pone de moda, ¿cierto? Y pues todo el mundo hace eso y lo que hacen es modificar pequeñas cositas, pero no realmente cambios disruptivos o cosas que generen un valor real dentro del producto. Y acuérdense muy bien que nosotros, y que yo les he hablado mucho de esto de generar valor. Generar valor no es aumentar el precio, generar valor es darle adicionales al cliente y que esas adicionales se perciban por el cliente final. Es decir, muchos lo que hacen es ponerle unos acabados un poquito diferentes, poner más o menos unas amenidades, pero básicamente están haciendo lo mismo. Entonces aquí es donde juegan cuatro conceptos que hemos estado desarrollando y que si ustedes han estado muy pendientes del podcast, han sido importantes que los hemos venido trabajando y han sido conceptos muy importantes de mucho valor, sobre todo para que ustedes puedan ser innovadores. Y hemos trabajado justamente todos los temas de diferenciación, que ahí es donde justamente les digo cómo ser diferentes en el mundo inmobiliario. El programa pasado hablamos de conceptualización de proyectos, qué es conceptualizar un proyecto inmobiliario y para qué funciona, entonces vamos hablando de eso, otro elemento. El tercer elemento es dónde desarrollar proyectos y cómo desarrollar proyectos, ¿cierto? Que son los temas de localización, que también hay un podcast acerca de eso. Y este podcast viene a complementar esa visión, ¿cierto? Con qué es ser innovador. Entonces, estos cuatro podcasts justamente lo que les plantean son los elementos fundamentales para poder ser exitosos en los mercados del futuro. Y me refiero a exitosos en los mercados del futuro no en el corto plazo, no en 6 meses, sino realmente en un año, en 2 años, en 3 años, para que sus ventas y sus proyectos realmente apunten a los clientes del futuro. Piensen que, y este dato ya se los he dado varias veces, el 81% de la población económicamente activa para el año 2030 será millennial. Y parte de ese 81%, el resto del 20% que queda, el 10% será millennial o centennial. Y los siguientes serán, digamos, la generación X ya no estará económicamente activa. Entonces, piensen que ustedes están creando empresas y creando proyectos para el largo plazo. Y en ese largo plazo es que tienen que tener en cuenta estos cuatro elementos. Es tener en cuenta los estudios de mercado empáticos, la diferenciación, la conceptualización, los temas de localización y la innovación. Entonces, en el programa de hoy quiero hablarles justamente de 5 elementos sobre los cuales vamos a tratar innovación. Y no quiero hablar que, digamos, el programa ya les definí que era la innovación y todo eso, pero no quiero que el programa sea todo solo teórico de qué es innovación, sino quiero darles ejemplos concretos. Y para eso les traigo 5 ejemplos concretos donde se ve la innovación inmobiliaria. Y sobre esos ejemplos voy a empezar a trabajar algunos elementos adicionales. Entonces, el primero de ellos justamente es un proyecto que está en Kansas City, en Estados Unidos, en donde existe la tendencia, y sabemos muy bien de la tenencia de mascotas, porque las mascotas básicamente se han convertido en un miembro más de nuestras familias, y aquí se desarrolló un proyecto con unas amenidades muy particulares, y estas amenidades eran bares para perros,
y sus dueños. Es decir, el bar está diseñado para las mascotas, por decirlo así, y los dueños son los acompañantes de esas mascotas, ¿cierto? Entonces los menús, toda la iconografía, todo está diseñado para que los dueños y sus mascotas puedan tener un espacio supremamente agradable y pasar y aumentar el tiempo de permanencia en ese espacio común de la que soporta el complejo de vivienda que está al lado. Y es una parte de una amenidad, pero no es solamente poner, piénsenlo así, es realmente integrar todo un concepto de mascotas al proyecto inmobiliario. Y eso es lo que se termina vendiendo, lo que está detrás del proyecto. Acuérdense muy bien que en la masterclass y en todos los capítulos del podcast esto es dar valor. Justamente es qué es lo que hace diferente mi proyecto. Mi proyecto no está dando un sendero para mascotas, sino está dando un bar como tal. Y un bar que complementa tanto al dueño, al usuario del inmueble, como a la mascota, porque es a este miembro también de la familia. Y como lo tratan como un igual, justamente ese es el valor adicional que están dando. Y aquí es importante que eso es fundamental dentro de la generación de valor. Uno puede ser radicalmente sorprendente y ser diferente si tiene en cuenta 5 elementos fundamentales, o al menos que su mercado final o su cliente final perciba 5 elementos, o bueno, al menos 3 o 2 de esos 5 elementos. Uno es que tiene que tener un mercado segmentado, y uno tiene un mercado segmentado haciendo un muy buen estudio de mercado empático. Dos, uno se puede diferenciar o puede ser sorprendente o puede generar innovación en tanto en la oferta que está haciendo, en la oferta del producto. También puede ser innovador dentro del servicio que está ofreciendo, también puede ser innovador por la razón de ser de su proyecto o puede ser innovador dentro del modelo de negocio que plantee su proyecto. Y estos 5 elementos, les recuerdo, mercados segmentados. Uno puede ser diferente en la oferta, en el servicio, en la razón de ser o en el modelo de negocio. Esos 5 elementos en los cuales uno puede generar diferenciación y si uno logra que su proyecto inmobiliario sea diferente en esos 5 elementos, va a poder tener un proyecto inmobiliario muy exitoso. Y aquí es donde también les quiero, digamos, en los siguientes ejemplos que les voy a dar, ustedes van a ver cómo estos elementos de diferenciación e innovación se empiezan a reflejar. Entonces, el primero, ya quedamos como concretos, es cómo es diferente esto porque está atendiendo un mercado segmentado. ¿Cierto? Este proyecto con este bar para perros, con estas amenidades para mascotas, está siendo, digamos, innovador en tanto atiende un mercado segmentado que le gustan las mascotas y las entiende como un miembro más de la familia. Ahí es donde está siendo innovador y también está siendo innovador en la oferta, en los servicios que propone dentro de las amenidades del proyecto. Ese es el primer elemento. El segundo proyecto, el segundo ejemplo de innovación inmobiliaria que les quiero dar, sucede en Toronto, Canadá. Y en Toronto, Canadá, existe un proyecto inmobiliario literalmente de solo mujeres. Solo mujeres. Hay 2 desarrolladoras, ¿cierto? Y lo recomiendo que se busque, se llama Reina el proyecto o Queen. Lo pueden buscar ahí en internet. Las 2 desarrolladoras son 2 dueñas de una compañía constructora, una arquitecta y una ingeniera, que se unieron para desarrollar el proyecto solo para mujeres. Y literalmente todo el proyecto, digamos, todas las personas que intervienen dentro del proyecto inmobiliario, desde su conceptualización, comercialización, de como ventas, en el punto de la construcción ya no lo lograron, pero en general en toda la cadena de valor están solo mujeres, los temas de marketing, todo solo hay solo mujeres en ese proyecto. Y para eso hicieron unos temas innovadores. Entonces, justamente aquí es donde está el nicho específico, entonces, de los elementos que les estaba contando. Este proyecto, entonces, atiende un mercado segmentado porque es un proyecto que solo se le vende a mujeres, es decir, es un proyecto de mujeres para mujeres, entonces está atendiendo un nicho segmentado, está siendo diferenciador en la oferta que está dando y está siendo diferenciador en la razón de ser del proyecto inmobiliario. ¿Y por qué? Porque rompe las estructuras tradicionales del sector constructor, que es básicamente, digamos, dominado por los temas de hombres o masculinos, ¿cierto? ¿Y eso por qué lo hacen? ¿Por qué están atendiendo y por qué es diferente? Porque, digamos, tienen en cuenta el aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral. Y eso genera unos temas de liderazgo y de empoderamiento femenino muy poderosos que cargan de sentido el proyecto y lo impulsan dentro del mercado. Y eso es lo que lo hacen diferenciador. Además,
que lo que también lo hizo diferenciador es que hicieron todo un proceso de diseño participativo, porque no es muy diferente cuando el proyecto lo piensan y lo hacen mujeres, pero se sientan en una oficina a pensar lo que ellas quieren. Este proyecto lo que hizo fue más de 100 talleres colaborativos con mujeres y con obviamente clientas finales del proyecto, ¿cierto? Para poder diseñar junto con ellas los espacios que necesitaban ellas. Entonces se sentaron con madres solteras, con mujeres, pues con madres solteras, con madres con casadas, con muchas tipologías de mujeres para poder determinar qué espacios querían, cómo querían los espacios, qué distribución y obtuvieron resultados muy interesantes que lo que les cuento, los invito a conocer ese proyecto y ese tipo de resultados es lo que la gente está buscando. Obviamente, ya cuando salieron a la comercialización fue naturalmente exitosa porque básicamente las mujeres con las que habían estado trabajando los talleres fueron sus compradoras finales y el mercado aceptó muy bien este tipo de proyectos. Entonces no solo jugó la localización, porque la localización, si se dan cuenta en esto y lo que hemos estado hablando, termina pasando a un segundo plano. Cuando uno carga un proyecto, ¿cierto? Y cuando uno carga un proyecto de un mercado segmentado y una razón de ser poderosa con una oferta diferencial, ahí es donde el proyecto termina siendo exitoso. El tercer ejemplo que les quiero dar, este ejemplo sucede en Miami, bueno, y en New York también, en Estados Unidos, y es la democratización. Y la tercera innovación es la democratización de los servicios de lujo. Muchos de ustedes, y aquí quiero darles un ejemplo, el proyecto se llama Aquamarina, o también hay un tema de PropTech que ya les sigo contando, pero imagínense ustedes tener, no sé si ustedes han visto esta película de Batman, ¿cierto? Y todos nos gusta el personaje de Batman, pero hay un personaje importante en la vida de Batman y es Alfred. Alfred justamente es este mayordomo que se encarga de todo, mejor dicho. Batman no tiene que ir a hacer mercado, Batman no tiene que lavar su ropa, Batman no tiene que organizar la casa, Batman no tiene que preocuparse por muchas cosas de las cuales Alfred sí se hace cargo. Y esto se ha visto como un servicio de lujo en general. Y lo que hacen estos proyectos y lo que hizo este proyecto y lo que hace una PropTech justamente en Estados Unidos que se llama Alfred es, es eso, es llevar estos servicios de lujo o de muy alto costo que para muchos de nosotros podrían ser impagables, los llevan a aplicaciones digitales mediante las cuales uno puede acceder a esos servicios a unos costos muy competitivos de mercado. Y eso es la democratización de esos servicios de lujo. Y esos servicios de lujo entonces uno es esto de Alfred, y Alfred Funciona es una aplicación que ustedes pueden ver ahí en Estados Unidos, y es una idea increíble, y es una persona, uno digamos se inscribe a la aplicación, paga con tarjeta de crédito, y lo que hace uno es, por medio de unas llaves y unos temas, va alguien a tu casa, ¿cierto? Obviamente temas de seguridad están totalmente controlados, es personas, digamos, los estándares de calidad son muy altos, eh, va alguien a tu casa, es decir, revisa qué te falta, qué no te falta, si tienes ropa, mejor dicho, va y te ordena toda la casa, te hace todas las compras y cuando tú vuelves, pues ya todo está perfecto. Y ya la persona dice como, mira, ya te dejé, te compré esto, te hice esto, no sé qué, tu casa está perfecta para cuando llegues en la noche ya no tengas que hacer absolutamente nada y a un costo muy bajo. Esto es una innovación inmobiliaria, digamos, es una industria PropTech muy interesante que ustedes pueden empezar a ver. Digamos, esto por el lado del PropTech. El proyecto Aquamarina, el que les cuento en Miami, lo que hizo fue democratizar estos servicios de lujo para un proyecto muy masivo. ¿Y cómo democratizó proyectos de lujo? Digamos, como experiencias como tal. Entonces este proyecto lo que tenía era unos complejos de apartamentos con unos complejos de casas de playas. El mismo desarrollador tenía esos dos productos. Tenía un producto de lujo y un producto un poco más bajo, como en el rango de precios. Y lo que hizo fue parte del producto de lujo que tenía comercializando, lo separó y lo volvió una zona común del producto como de un nivel un poco más bajo. Y esa zona común de ese producto se volvió impresionantemente atractiva para los compradores. ¿Por qué? Porque volvió accesible algo que normalmente no tienen las personas que compraban este tipo de proyectos, lo volvió muy accesible. Obviamente, lo que les digo, son temas separados, no, digamos, la gente que compró de lujo no tiene ninguna relación, ni digamos, no se juntan, por decirlo así, suena un poco feo, pero no, digamos, no se afectaron las ventas de las casas de servicio de lujo y sí le dio mucha rotación y mucha visibilidad al proyecto. Entonces, eso es otra forma de poder
capturar experiencias y democratizar los servicios de lujo, y es una de las tendencias muy fuertes que se vienen en temas de innovación inmobiliaria. El cuarto tema, ya que se nos está acabando el tiempo, es los temas de luxury fitness. Los temas de lujo, y va muy atado a lo que estábamos hablando anteriormente, los temas de lujo van, digamos, no sé, y el fitness como tal, el wellness, esta tendencia de fitness y wellness está creciendo a nivel mundial muy, muy fuertemente. Y hay personas que están invirtiendo grandes cantidades de dinero por este tipo de experiencias. Y el luxury fitness viene sobre todo de Belgrado, de Serbia. Y uno dirá, pues Belgrado, Serbia, eso ya que en Belgrado y en Serbia, digamos en Belgrado, existe el gimnasio más costoso del mundo, donde la mensualidad cuesta como $150,000, porque es un tema de fitness de muy alto nivel, de muy exclusivo y de muchísima personalización. Entonces, aquí también es una oportunidad que se abre para el tema de gimnasios que no tienen que ser masivos, sino que los temas de personalización, y luego lo he hablado mil veces, la gente quiere vivir experiencias, pero experiencias particulares y personales. Quiere dejar de tener productos inmobiliarios o servicios inmobiliarios genéricos. Y eso justamente, dentro de los 5 elementos que les estoy diciendo, ataca un mercado segmentado, tiene una diferenciación en la oferta, tiene una diferenciación en el servicio y tiene una diferenciación en los modelos de negocio. Entonces, estos temas de luxury fitness los recomiendo muchísimo que lo miren. Hay una aplicación y hay un servicio que se ofrece, que también les recomiendo que si tienen tiempo lo miren, se llama mirror.co. Este mirror.co literalmente es una tecnología que me encantó cuando la vi. Ustedes compran como un espejo, pero ese espejo ya viene como con una pantalla. Entonces ustedes van haciendo ejercicio con alguien enfrente que les va guiando todos los ejercicios, pero ustedes se siguen viendo en el espejo. Es realmente muy millennial y le apunta 100% a estas nuevas generaciones que tienen digamos, son yo-centristas, lo que le llamo yo-centristas, es decir, todos yo es lo más importante, esa personalidad, ese refuerzo constante del yo, y con un espejo es más importante aún, y se convierte en una comunidad. Realmente es un tema muy muy interesante y se lo recomiendo mucho que lo vean, y muchos de ustedes creo que quedarán antojados de comprar este mirror.co para que lo revisen. Y por último, llegamos a un tema, digamos, el último ejemplo de innovación inmobiliaria es no tanto del sector de vivienda, sino también es más bien del sector comercio. Y este ejemplo se encuentra en la ciudad de Japón, en Tokio, pues en la ciudad de Japón, qué pena, en Japón, en la ciudad de Tokio. Y aquí lo que existe es un restaurante atendido por robots. Y ustedes dirán, pues sí, están en Tokio, que es un restaurante atendido por robots, pues no es la gran cosa. Pero este restaurante tiene un tema interesante y es, acuérdense de la razón de ser de los elementos sorprendentes y de los elementos diferenciadores y que generan innovación. Uno de ellos es la razón de ser del negocio y el modelo de negocio, ¿cierto? Y en el servicio. Entonces, lo que hace diferente a este restaurante y por lo que la gente espera meses y semanas para poder asistir a este restaurante, uno es la calidad de la comida, que es de muy alta calidad, y lo otro es de fuera de ser atendido por un robot, obviamente, que también es muy interesante la experiencia de ser atendido por un robot, porque todo lo hacen los robots, digamos, no hay meseros como tal, solo hay robots, y con los temas de distanciamiento social esto se vuelve una herramienta, piensen lo que va a ser muy interesante para poder aplicar en sus negocios del futuro, y es algo que se viene y va a ser muy interesante el que lo pueda aplicar. Estos robots, ustedes no se imaginan por quién están siendo controlados. No es por ningún algoritmo, no es ninguna inteligencia artificial. Tienen unos temas como de guías sobre las mesas y sobre el piso, obviamente para que no se choquen y eso. Pero la verdad lo que hay atrás del robot es una persona humana. La persona humana es la que toma las órdenes y las dirige a la persona como tal. Y la interacción no es con un robot como tal. Digamos, el robot está, pero la interacción es con una persona humana. Y esta persona y estas personas, justamente ahí es donde viene la razón de ser. Las personas tienen limitaciones físicas o tienen limitaciones de movilidad. Es decir, son personas que tienen algún tipo de discapacidad que no podrían eventualmente tener un trabajo como estos, y esta empresa y esta serie de restaurantes lo que les ofreció fue esa alternativa. Entonces, el tema como de unir a la comunidad, el tema de responsabilidad social detrás de estos restaurantes con una alta tecnología, con una alta cocina
y que fuera de eso las personas a las que están ayudando, y es decir, los meseros realmente son personas que necesitan esos trabajos y poderles dar acceso a estas personas a este tipo de trabajos es un tema que realmente es conmovedor y es muy interesante como personas que normalmente, digamos, tienen personas mayores, tienen personas con discapacidad visual, con discapacidad de movilidad, con muchas cosas, con muchos problemas y muchas como inconvenientes que no podrían ser eh, para que, mejor dicho, que ellos pudieran participar dentro del mercado laboral activo, ¿cierto? Estas personas pueden tener mediante este tipo de restaurantes y mediante este tipo de robots, pueden tener la oportunidad de tener un ingreso y es muy interesante todo el tema de labor social que hacen detrás. Entonces, esos eran los 5 elementos y los 5 ejemplos de innovación inmobiliaria que les quería dejar. Espero les gusten, espero los visiten, métanse, cacharréenle en Google si tienen dudas, pregúntenme. Justamente la idea de este podcast, y si se han dado cuenta, es un podcast muy orgánico. Obviamente yo lo preparo, lo hago con mucho cariño para que ustedes puedan también como tener mucho valor de él. Le pueden sacar mucho, mucho, mucho valor a estos podcasts. Escuchen los anteriores también. Es interesante cómo empiezan a juntar toda la información y verán que si juntan todas las piezas pueden tener un panorama muy claro de lo que puede ser un proyecto exitoso en el mercado. Entonces, la idea es esa. Escríbanme, pregúntenme. A mí lo que me encanta es esto, es pensar y motivar a la gente a que piense diferente, a pensar disruptivamente. Realmente este es un momento en el cual podemos ser muy innovadores. Les recomiendo la masterclass de creación de productos empáticos, ahí también hay mucho valor. La masterclass de estudios de mercado empáticos, que también se viene el 20 de julio. Y les deseo que tengan una feliz tarde, noche, mañana, a la hora que me estén escuchando. No dejen de seguirme dentro de mis redes sociales, por favor, es muy importante que compartan este contenido, que compartan este podcast para que yo siga motivado a hacerlo. Eh, entonces, porque sé que así les puedo dar mucho valor. ¿Listo? Entonces así es como la forma en la que ustedes me agradecen el contenido, es compartiéndolo y motivando a más gente que lo siga escuchando. Entonces que tengan una feliz tarde, noche y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.